Mi nombre es Valeria Lozano Lara y les voy a hablar sobre el planeta Tierra como ecosistema. En primer lugar, ¿qué es un ecosistema? El ecosistema nosotros automáticamente pensamos que se trata de naturaleza, bosques, selvas. Pueden pensar así porque se trata de un escenario que existe para que vivamos todos los seres vivos, ya sean plantas, animales o personas, y que se relacionan entre sí. Realmente el ecosistema que ahora podemos ver es muy doloroso, ya que existe un sistema que se llama cadena alimenticia. Cadena alimenticia es cuando cae una semilla de un árbol y después un tapir se la come, y luego después sigue una anaconda que se come al tapir, y luego a esa anaconda los hombres pues lo cazan y empiezan a vender pues su piel o así. En esta cadena alimenticia lo que vemos es que el hombre es el único responsable de lo que ahora es nuestro planeta. Por ejemplo, comer no es algo malo. Lo malo es sacrificarlos para tener sus dientes, sus colmillos, su piel, para satisfacer nuestras necesidades materiales, como vestidos, bolsas, zapatos. De hecho, hace que haya un desequilibrio natural, es decir, hay más seres humanos que animales y plantas, y eso ocasiona pues graves problemas a fin de cuentas en un futuro. No solamente la caza hace que se produzca un deterioro ambiental, sino que también el talar árboles y el no reponerlos también ocasionan daños en un futuro. La explotación de minas de oro, de plata, de petróleo están causando que la tierra se seque. Entonces eso hace que no sea apta la vegetación, la nueva vegetación, también como los animales que no estén aptos para la tierra. Si lo relacionamos con la reforma energética, debemos de pensar conscientemente en los daños que estamos ocasionando para que esto tenga una solución en un futuro y lo pensamos más sustentablemente. Hemos acelerado el uso de materiales, por lo cual hay consecuencia en los ciclos y tienden a hacerse imperfectos, y esto crea desigualdad de distribución en los recursos. Por eso se propone con la reforma energética, con el uso de nuevas tecnologías, ayudar al desarrollo sustentable preservando el medio ambiente. El rol de los seres vivos en los ecosistemas. Estos seres vivos se agrupan en distintos reinos de la naturaleza, como lo es el reino animal, vegetal, de los hongos, protista y monera, en donde un ecosistema está formado por seres vivos que habitan y se relacionan entre sí. El cambio climático. Esta es la mayor amenaza medioambiental con la que se enfrenta la humanidad, ya que provoca unos fenómenos ambientales climáticos extremos, como los conocemos, como las inundaciones, las sequías, las olas de calor, el frío, la desertificación y entre otras. Todo esto se junta con la deforestación, la sobreexplotación de los recursos naturales y contaminación. Afecta en nuestra biodiversidad si tenemos en cuenta que todas las especies viven en ciertas condiciones que al modificarse impiden que se lleguen a reproducir y su sobrevivencia. El cambio climático se considera como una de las 5 presiones principales que impulsan a la pérdida de la biodiversidad de todo el mundo, sumándose a la pérdida de millones de hábitats y especies exóticas. Por eso se recomienda que tengamos acciones dirigidas a conservar de modo sustentable la biodiversidad, teniendo en cuenta las necesidades de adaptación. Instrumentos de la política ambiental en México y la participación de la sociedad. Una política ambiental exitosa y eficiente requiere un equilibrio nacional entre el tipo de objetivos que se persigue y el tipo y modalidad de instrumentos que se utilizan en el diseño de la política. En otras circunstancias, es preferible diseñar y expedir normas obligatorias para cierto tipo de actores y de procesos económicos, que tengan por objetivo garantizar la observación de ciertos parámetros técnicos. No solamente es necesario tener en cuenta la aptitud de cada instrumento para rendir resultados en circunstancias determinadas, sino también requiere balancear su definición y sus términos de aplicación entre la gama de jerarquías jurídicas que van desde los niveles de ley hasta decisiones administrativas, pasando por reglamentos, decretos y acuerdos. Como es evidente, el desarrollo del sistema regulatorio se da de manera diferenciada dependiendo de las condiciones y dinámicas ambientales institucionales en cada país. En México, conforme se ha ganado consenso, experiencia y capacidad institucional en la gestión ambiental, se han incorporado y desarrollado nuevos instrumentos que son aplicables a amplio universo de actores y de actividades, y que puede generar resultados ambientales mucho más eficaces en las diversas circunstancias. Entre ellos se encuentran los siguientes: áreas naturales protegidas,
regulación directa de vida silvestre, ordenamiento ecológico de territorio, evaluación del impacto ambiental. Riesgos ambientales. Existen los estudios de riesgos como instrumentos de carácter preventivo vinculado al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Normas oficiales mexicanas son la regulación directa de materiales y residuos peligrosos y de riesgo, regulación directa de actividades industriales. Evidencia 2. Problemática ambiental y cómo es la intervención humana en el ambiente. Esto se refiere a cómo el ser humano interviene y hace propiamente que se creen los gases de GEI que afectan a la atmósfera y el medio ambiente. Problemas ambientales globales. Estos son los que ya conocemos como el calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono, la destrucción de los bosques tropicales húmedos, la fabricación o creación de los desastres naturales, el calentamiento global, el cambio de efecto invernadero, la disminución de las biodiversidades, la conservación de los océanos, la desertificación. Todos estos son los problemas ambientales globales que tenemos que enfrentar hoy en día para poder tener una vida más sana y sustentable. Hablar del medio ambiente y del desarrollo sustentable sin la participación del sector social se puede considerar como un pecado inaceptable, ya que resulta imposible concebir la aplicación de alguna estrategia. La participación social en programas de medio ambiente y desarrollo ha sido fomentada y apoyada en las diversas reuniones de carácter ambiental que se han realizado en todo el mundo, desde la Declaración de Estocolmo, pasando por la Cumbre de la Tierra y la Declaración de Río, así como la Agenda 21. En todas ellas el gobierno mexicano ha firmado compromisos para el cumplimiento en lo que ellas acuerdan. Ahora bien, hablemos de la economía y el medio ambiente. El medio ambiente, en tanto que se concreta un capital natural, es suministrador de bienes y servicios y a la vez fuente de recursos naturales y materias. El capital ecológico se representa en forma de recursos o bienes comunes públicos. Aquí es donde entra la reforma energética, dando precios en recursos vitales sin privatizar las empresas públicas dedicadas a la producción y al aprovechamiento. Como evidencia número 3, los problemas de salud ambiental y humana relacionadas con la reforma energética. Para poner en contexto todos los problemas que se engloban con el hecho de la reforma energética en México, la cual al país ayuda económicamente ya que genera energías más limpias y eso nos promueve o llega a promover el crecimiento del país. Pero con ello se tienen problemas mayores como la implementación de esta reforma, la cual no ayuda al desarrollo ambiental o a la conservación de ella. Uno de los problemas que ha causado la reforma energética es el cambio climático. Al mantener la prioridad y alta demanda de los hidrocarburos en México, la reforma energética no es coherente con las políticas nacionales que se tienen actualmente, ya que no atiende a las necesidades ni los compromisos nacionales e internacionales de México en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En el 2010, el sector energético generó 67.3% de las emisiones del país causantes del cambio climático. Y con la reforma aprobada se generaba un aumento de las emisiones de los gases de efecto invernadero debido a la explotación de hidrocarburos. De seguir así, en el escenario actual, se calcula que en el 2020, actualmente que ya pasó, las emisiones de gases serían de 28% más altas de lo que se tenía registrado anteriormente, como en el 2010. Por ello, una reforma energética sustentable debe sentar las bases de las transmisiones energéticas y que diversificar las mezclas energética no permita cumplir con los compromisos nacionales e internacionales de la reducción de los gases de efecto invernadero, por lo cual los gases de efecto invernadero al aumentar provocan un agudo cambio climático en la Tierra y con ello las temperaturas elevadas, los fenómenos meteorológicos y todo lo que conocemos hoy en día. El CO2 es particularmente dañino con un contexto de calentamiento global, porque que siga permanentemente en la atmósfera durante siglos y en los océanos por más tiempo. En cuanto al metano, es el responsable del 17% del forzamiento radiactivo. Y por ello resaltar que el impacto ambiental que causa la explotación petrolera y próximamente los shale gas que la reforma energética de México ha dejado en el planeta. Con ello se ve afectado no solo la población humana, sino también la población animal, la fauna, la flora y todos esos aspectos que pueden llegar a causar la muerte a animales marinos como tortugas, como mantarrayas y todo tipo de cosas que estén más cerca de donde se produce todo.
La educación ambiental. La educación ambiental es uno de los factores que hoy en día tienen como mayor influencia en la sociedad, puesto que la educación ambiental se basa principalmente en generar una mayor conciencia en la sociedad para disminuir el daño que se está generando al planeta Tierra. Asimismo, generar que las nuevas generaciones tengan mayor responsabilidad y conciencia de los daños que se están generando. La educación se basa en conseguir que se generen nuevas formas y estrategias para disminuir los daños que hoy en día se han estado generando. Por otro lado, en los tratados y acuerdos internacionales es que la reforma energética viola la Constitución y varios tratados. Es decir, que esta propuesta tiene disposiciones constitucionales las cuales prohíben como el funcionamiento y operación de las instalaciones. La salud ambiental relacionada a la Agenda 2021 podemos observar que el ser humano se enfrenta a muchos problemas, entre ellos puede decir que es escasez de agua, cambios climáticos, hambruna, entre otras. Ahora bien, si esto lo llevamos a la reforma energética, nos podemos percatar que salió totalmente lo contrario, inclusive daña el ecosistema, aumentó la capa de ozono y esto a su vez pues no se ha llevado de una manera correcta como sus principios eran y sus fundamentos tales. Ahora bien, la Declaración de Milenio es muy importante, ya que ha desarrollado principios para un desarrollo sostenible. Entre ellos empezó con los 8 principios, pero dichos principios no se han llevado de una buena manera, por lo cual esto se desarrolló a 17 para que sea un poco más específico y una meta más a corto plazo. Ahora hablando sobre el desarrollo sustentable, es el proceso evaluable con varios criterios, buscando mejorar la calidad de vida y productividad de las personas. Esto se hace para prevenir un desequilibrio ecológico. Se toman en cuenta 4 dimensiones fundamentales que son las económicas, humanas, ambientales y tecnológicas. Estas las debemos que llevar a un buen uso. Ahora hablando de la reforma energética. Esta está dejando pendiente el cumplimiento de las metas de transición energética y las metas de reproducción de emisiones de gases de efectos invernaderos. Ocupamos un crecimiento bajo en carbono, pero hasta la fecha no se ha dado una reforma. Se sigue favoreciendo la participación de los hidrocarburos en la matriz energética nacional, desaprovechando el potencial de energías renovables de cada área que está en México. En donde los seres vivos obtienen la energía que necesitan de los alimentos que consumen y se clasifican como productores, consumidores y descomponedores, en donde los productores son organismos autótrofos que producen su propio alimento y los consumidores que son aquellos que no pueden producir su propio alimento, entonces ingieren alimentos elaborados por los productores, y los descomponedores que son los seres vivos que se alimentan de los restos de organismos muertos. Con la reforma energética proponemos la preservación de estos ecosistemas mediante el uso de nuevas tecnologías amigables al medio ambiente, sin dañar a ningún ser vivo. Ciclos biogeoquímicos son los procesos naturales importantes y gracias a ellos es posible la vida en nuestro planeta. Recursos como el agua, oxígeno, nitrógeno puedan ser aprovechados y estén disponibles para cualquier ser vivo. En la Tierra se desarrollan distintos sistemas cíclicos en donde nada se desperdicia, siguiendo la ley de conservación de la materia y energía, en donde esta no se crea ni se destruye, solo se transforma. Podemos dividirlos en ciclos atmosféricos y sedimentarios, conformados por ciclos del carbono, nitrógeno, azufre y fósforo.